Buen día con todos. Somos de la Universidad Estatal Amazónica. El día de hoy vamos a presentar una línea del tiempo sobre el tema de fundamentos de la epistemología en la educación, en el cual vamos a contar sobre la evolución que tuvo la educación a través del tiempo, la Edad Media, el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Edad Media, de las ciencias pedagógicas a las ciencias de la educación. En la educación estaba dominada por la Iglesia Católica, es decir, era una educación religiosa, ¿ya? Que controlaba todo el conocimiento. No existían las ciencias pedagógicas como las que conocemos ahora. La enseñanza se centraba en enseñar religión, hacia una neuropedagogía. Aunque no existía un concepto de neuropedagogía, las ideas escolásticas ayudaron a entender cómo piensa el ser humano, sentando bases para las futuras teorías del aprendizaje. Propedéutica pedagógica. La historia de la educación. La educación en esta época se centraba en preservar las tradiciones religiosas y culturales. Era helística, solo accesible para los privilegiados, dejando fuera campesinos y mujeres. Como se puede ver, era una, una educación jerárquica, ¿ya? Psicoanálisis y educación. El psicoanálisis no existía, pero la educación buscaba purificar el alma, según las creencias religiosas, para orientar a las personas hacia el bien. A continuación, mi compañero. Siglo XIX. De las ciencias pedagógicas a las ciencias de la educación. La educación empezó a separarse de la religión, surgiendo las primeras teorías pedagógicas. Los docentes comenzaron a formarse profesionalmente para ser guías del aprendizaje, enfocándose en desarrollo integral para los estudiantes, hacia una neuropedagogía. Esto empezó a surgir mediante el interés por entender los procesos cognitivos del aprendizaje, aunque en esos momentos los científicos eran limitados. Propedéutica pedagógica, la historia de la educación. La industrialización y los movimientos sociales ayudaron a expandir la educación pública, promoviendo el acceso al conocimiento para más personas. Psicoanálisis y educación. Freud introdujo el psicoanálisis que más adelantaba a influir en la educación para explorar cómo procesos mentales afecten al aprendizaje. A continuación, mi compañera. Ya en el siglo XX, de las ciencias pedagógicas a las ciencias de la educación, dice que la pedagogía estudiaba cómo se enseña, transformando en algo más amplio llamado a la ciencia de la educación, que se conectaba con otras áreas del conocimiento también. Dice que ahora en este siglo se enseñaba más que antes, incluyendo ciencias sociales, artes y tecnología, hacia una neuropedagogía. Dice que con los avances en la neurociencia se estudiaban procesos como la memoria, la atención y la plasticidad cerebral y se empezaba a aplicar este conocimiento para mejorar la enseñanza. Preparaéutica pedagógica, la historia de la educación. Dice que en el siglo XX marcó una organización más sistemática de la historia educativa, enfocándose en cómo los cambios sociales y tecnológicos han influido en la educación. Psicoanálisis y educación. El psicoanálisis aporta a la educación al considerar el impacto del subconsciente en el aprendizaje y compartimiento de los estudiantes. A continuación, mi compañera. Siglo XXI, hasta la actualidad. De las ciencias pedagógicas a las ciencias de la educación. La educación es más flexible y multidisciplinaria, en lo cual se destaca la tecnología y la sostenibilidad. Las formas de enseñanza son adaptadas a cada estudiante, es decir, personalizadas y son digitales. El docente es guía, que crea experiencias y aprendizaje y apoya el uso de la tecnología. Los contenidos incluyen habilidades digitales, pensamiento crítico y habilidades emocionales. Hacia una neuropedagogía. La neuropedagogía toma relevancia, integrando hallazgos de la neurociencia para diseñar estrategias que optimicen lo que es el aprendizaje, como es actualmente, ¿no? Propedéutica pedagógica. La historia de la educación se enfatiza la investigación histórica para comprender cómo los avances en la tecnología y la pedagogía moldearon la educación moderna. Psicoanálisis y educación. El psicoanálisis sigue influyendo en el estudio de las emociones y su impacto en el aprendizaje, especialmente en la educación emocional y socioafectiva. Y muchas gracias. Esto ha sido todo en nuestra exposición sobre esta línea del tiempo, de cómo ha ido avanzando y evolucionando lo que es la educación. Y como se habrán dado cuenta,
enfocada en temas, que las ciencias pedagógicas, las ciencias de la educación, hacia una neuropedagogía y propedéutica pedagógica, la historia de la educación y psicoanálisis y educación. Con esto nos hemos dado cuenta cómo ha pasado el tiempo y ha ido mejorando la educación como es ahora, actualmente. Y muchas gracias.